1968 fue un año muy convulso. Las revoluciones sociales estallaban por todo el mundo, ya fuera en el bloque capitalista como en algunos países comunistas. La más llamativa de todas fue el Mayo francés, la cual llevó a más de 9 millones de personas a la calle, en una agitación social como no se había visto en ese país desde el siglo XIX. Los estudiantes y después los obreros tomaron las calles, los discursos y las charlas fueron una constante, las ideas fluían, pero acabada tal espectacular movilización social, nada trascendió en política, solo se vio transformada la cultura. ¿Qué mejor para homenajear los 50 años del Mayo del 68 que hacerlo a través de la mirada de un director de cine que no solo vio tales hechos, sino que también retrató muy bien la situación social en sus películas? Para tratar lo que pasó en Francia ese recordado Mayo del 68, hay dos películas de Jean-Luc Godard particularmente interesantes. La primera es La Chinoise, estrenada en 1967 y previa a los sucesos. La otra es Tout va vieux, de 1972, en la que podemos ver qué es lo que quedó pasado unos años desde el fin de las movilizaciones sociales. Tras la Segunda Guerra Mundial en Occidente, un progresivo crecimiento de la economía trajo un cambio socioeconómico, con una creciente expansión del consumo en todas las clases sociales y una mayor disponibilidad del tiempo libre. Pero al mismo tiempo existía malestar social, afectando sobre todo en especial a los jóvenes, definidos por primera vez como un grupo diferenciado del resto. Por aquel entonces, en Francia dominaba la derecha formada en torno al general de Gaulle, quien dominaba la política desde hacía más de 10 años. Bajo su largo mandato, la economía se había dinamizado y sustentaba su poder en los éxitos políticos internacionales y la fuerza moral de haber combatido a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a los jóvenes de finales de los 60 poco les importaba eso, pues ellos eran hijos de un tiempo posterior a las dificultades de la posguerra, sintiendo únicamente cómo el poder ahogaba su libre hacer y sus posibilidades con tanta rigidez institucional. En La Chinoise se puede percibir ese malestar entre el grupo de jóvenes que protagonizan el film. Jóvenes idealistas con tendencias marxistas-leninistas que han absorbido toda la influencia maoísta que en ese tiempo tanto éxito tenía tras la Revolución Cultural China. Aunque la mirada que nos hace Godard esté limitada a esos y no se vea la situación del resto de la sociedad francesa, se trata de una película visionaria, ya que se puede decir que predijo muchas de las cosas que sucederían el año siguiente de ser estrenada. Hay malestar frente al sistema, a su jerarquización, frente a las universidades y el uso que se hace de estas para perpetuar el poder. Malestar frente al imperialismo americano y al comunismo ruso, frente a los partidos de izquierda que ya no trabajan por un cambio social verdadero. En ese piso burgués del centro de París, donde sucede la acción, las paredes se irán llenando de colores y de llamativos eslóganes. Los jóvenes se irán radicalizando, hasta pasar de ser unos estudiantes que profundizan sobre la revolución y el comunismo a una cédula terrorista que querrá cambiar el sistema, aunque sea a base de bombas. Al principio, parece que Godard esté realizando propaganda maoísta usando como recurso el cine. Si bien es cierto que el director franco-suizo en esta época militaba las ideas de Mao Zedong, con esta película va mucho más allá. Tras la radicalización de los jóvenes, los va convirtiendo poco a poco en caricaturas. Muchas ideas en mente, pero sin una base clara. Discuten el porqué del cambio y cómo actuar, pero no qué hacer después del acto terrorista. Usa la discusión de uno de los miembros con un profesor universitario, quien también actuó tiempo atrás contra el sistema, para dar cuenta de ello. Tras la confrontación de las ideas quedan claros los problemas de base del grupo de jóvenes. Aún así, actúan igualmente. Y no pasa nada. No cambia nada. Todo sigue igual. Abandonan el piso tras acabar el verano. Da la sensación de que Godard era consciente de que aún habiendo muchos ideales en el aire, no existía una verdadera base a partir de la que trabajar. Y sin esa, la revolución no triunfaría. No habría un verdadero cambio. La película se estrenó en 1967. Llegado el año 1968 y tras unos primeros incidentes, estalló el Mayo francés. Millares de estudiantes primero y luego los obreros que se unieron ocuparon las calles y las universidades parisianas. El debate se extendió. Parecía que el cambio había llegado. Grandes figuras como el filósofo Jean-Paul Sartre apoyaron las movilizaciones. Pero tal como estalló se extinguió. El gobierno reaccionó, tarde, pero al final consiguió desmovilizar a los obreros tras negociar con sus líderes y aceptar mejoras laborales. Los estudiantes se quedaron solos y tras una buena jugada del general de Gaulle, los estudiantes claudicaron del todo. La profecía de Godard se cumplió. Mucha gente se había unido a las protestas, pero, aunque fluyeran muchas ideas, no existía una base común. Solo era el grito de un malestar generalizado. Hay incluso algunos autores que apuntan a que el Mayo del 68 es la primera muestra clara del individualismo narcisista que irá tomando forma y dominará en un futuro ya no muy lejano.
Las elecciones anticipadas, que tuvieron lugar a causa de lo que había sucedido, dieron aún más poder a la derecha. Ese mismo verano quedó claro que todo seguía igual, al ser echados de las empresas aquellos obreros que estuvieron relacionados con la instigación a la revuelta social de los meses anteriores. Godard volvió a la carga en 1972 con Tout va bien, película centrada en una pareja en crisis, secuestrados durante una huelga en una fábrica. La historia de amor es una simple excusa, siendo lo de menos. Trata más profundamente la situación pasado 3 años del mayo del 68. En ella, nadie se salva de su crítica. Los empresarios y sus directivos obsesionados con el beneficio, los sindicatos por ser cómplices de la patronal y desmovilizar a los obreros con mejoras insuficientes, a los partidos de izquierda por venderse al sistema capitalista vacío ya de su significado, e incluso a los comunistas en ese larguísimo plano secuencia en un supermercado. De la gran agitación social solo queda la decepción de saber que nada ha cambiado, a pesar de que todos repiten una vez tras otra que todo va bien. Los obreros no mejoran su situación y se encuentran en una situación sin salida, pues tras rebelarse y secuestrar al empresario y a los 2 protagonistas, no saben qué hacer más que quedarse a la defensiva y resistir tanto como pueden, hasta tener que claudicar y aceptar las consecuencias de sus actos. La protagonista es una periodista que se ve censurada en su propia cadena radiofónica y no puede salir de su propia frustración. El protagonista es un cineasta que tras una crisis de conciencia dejó de hacer cine y se pasa a la publicidad aun cuando siente repulsión por lo que hace. El ambiente social es de una opresión constante. Godard acertó tanto en una película como en la otra. Predijo el fracaso de una agitación social al no tener una base teórica real y a la vez consiguió captar el desengaño posterior de una sociedad que aparenta estar bien. A 50 años de ese transgresor mayo del 68 parece que nada ha cambiado realmente. Tout va bien nos hace reflexionar sobre nuestra propia situación, pues aquello que combatieron jóvenes y obreros, la organización capitalista y la subordinación del hombre a la producción y al beneficio, es hoy tan presente como entonces. Las consecuencias del fracaso de esa agitación social rompe fronteras y se extiende a lo largo de décadas, mientras ciertas visiones económicas se van fortaleciendo sin que haya una verdadera oposición capaz de hacerle frente.